mucho. Ya. Entonces, este movimiento circular uniforme acelerado, el MSUA, o sea, trabaja de la misma forma que el movimiento rectilíneo, como se ha dicho previamente, pero la gran diferencia es que acá, en este caso, la distancia va a ser un ángulo desplazado. Y la distancia se llama desplazamiento angular, que es simbolizado con la letra griega teta. Teta o deta, no sé cómo lo quieran llamar ustedes. Se escribe así, pues se escribe T. Así se escribe la letra. Ya. Esa es la letra correspondiente al desplazamiento angular. ¿Y dónde está esa letra? Esa letra es esta. Y eso significa el desplazamiento angular y en este caso es el ángulo girado. El ángulo que ha recorrido una partícula. Cuando yo tengo una partícula que está ahí, recorre un ángulo hasta acá. Este ángulo que formé aquí, en este caso sería la teta. Y a partir del ángulo desplazado aparece lo que es la velocidad angular, que sería esa, y aparece lo que es la aceleración angular, porque obviamente la velocidad angular va a ser en este caso el desplazamiento angular realizado en una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y la aceleración angular va a ser la velocidad angular aplicada en una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, dicho eso, si se dan cuenta, las fórmulas son las mismas. Esa es la misma que esa, ¿no? Esa es la misma que esa. Y esa es la misma que esa. Y esa es la misma que esa. Son las mismas, ¿no? Ya, entonces, como son las mismas, son exactamente las mismas, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué es lo que cambia la simbología? Que en el rectilíneo la distancia se simboliza con la letra D, para que sea más amigable con ustedes. Y acá la reemplazo yo, la calculo con la letra, en este caso teta, que es desplazamiento angular. La velocidad angular es con la V y acá es con omega. El tiempo en ambas es la misma y acá la aceleración ahora es con alfa, que sería aceleración angular. Y si veo la otra es lo mismo, pues la velocidad V, acá es velocidad angular omega. Acá es V sub 0, acá es velocidad angular omega sub 0. Después dice dos veces aceleración por distancia. Entonces, dos veces aceleración angular que alfa por la distancia que en este caso sería el desplazamiento angular. Ahora en la distancia, como vuelvo a repetir, es el ángulo girado. Eso es la distancia recorrida. Y acá sería la velocidad, ¿no es cierto? V, y acá sería la velocidad angular. V sub 0, omega sub 0. Aceleración alfa, aceleración angular. Y el tiempo en las dos siempre es la misma. Entonces se dan cuenta, al final es la misma fórmula, solamente cambia la simbología. ¿Estamos claros en eso? Ahora, hay una relación entre magnitudes angulares y lineales. ¿Y cuál es? El radio. El radio relaciona ambas, ¿no es cierto? Como se explicó anteriormente, previamente, se estableció lo siguiente. Se dijo que si yo tengo una circunferencia acá, que la circunferencia es la trayectoria del movimiento circular. Aquí yo tengo el radio. Ese sería el radio, que puede ser R mayúscula o R minúscula. Y aquí yo en este caso tendría la velocidad tangencial. Entonces, la velocidad tangencial es la angular por el radio. Recordemos que la velocidad angular es la misma en cualquier punto de la circunferencia. Es la misma acá, hacia adentro, perdón, hacia afuera, hacia más afuera, hacia más afuera. Siempre va a ser la misma, porque gira el mismo ángulo, en la misma unidad de tiempo. Pero la velocidad tangencial no es la misma, porque si yo estoy más hacia afuera de la circunferencia, mi velocidad va a ser mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque en un mismo tiempo recorro más distancia, ¿no? Para ir desde ahí hasta acá, hacia afuera la distancia es más grande, ¿no? La distancia que recorre la partícula, que las que están hacia adentro. Y ahora, obviamente que en el centro de la circunferencia, las partículas que estén en ese lugar, obviamente no están en rotación porque están sobre el eje, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la aceleración angular? La aceleración angular es el mismo tema. Pues yo tengo una circunferencia
Acá tengo el vector que corresponde a la aceleración tangencial. Y esto de acá tengo lo que es un radio hacia el centro. Ahí tendría lo que es el radio. Ese sería el radio. Y acá sería aceleración tangencial. Y acá es lo mismo. La aceleración angular. La aceleración angular, en este caso sería igual, pues, en cualquier parte de la circunferencia, menos en el centro, ¿no es cierto? Menos en el centro, menos en el eje de rotación, va a ser la misma, ¿no? El mismo concepto visto antes. Y el mismo concepto se aplica acá para el arco, ¿ya? Pero la figura en el arco es distinta. Según como lo había visto antes yo, el arco, yo tengo acá un radio R, acá otro radio R, y el arco, ¿cuál sería el arco? El arco sería en este caso toda esa distancia que se recorre. ¿Se acuerda que lo había explicado con AutoCAD, parece, cuando le decía en este caso que cuando usted quiere dibujar hacer el dibujo de una curva en AutoCAD, lo que está dibujando es un círculo, ¿no? Pero solamente considera una parte del círculo. Acá es lo mismo. Considero esa parte del círculo y eso es lo que se llama arco, ¿no? Y obviamente... Sí, aquí yo tendría el ángulo, ¿no? Ese sería el ángulo. Que sería el ángulo del desplazamiento angular. Y esto de acá, eso que ese recorrido que hay ahí se llama arco. La distancia que yo recorro ahí. Obviamente la trayectoria es de forma curvilínea, pues, es una curva, ¿no? Pero es una parte de una circunferencia, porque esto es una circunferencia grande, ¿no? Y así son las curvas ustedes cuando, no sé, pues, no sé si ustedes, cuando ustedes van en un automóvil, el automóvil toma una curva, se habla del radio de la curva. Si la curva tiene un radio grande, quiere decir que yo en este caso estoy tomando la curva una pequeña parte de la curva, ¿no? Pero si el radio es pequeño, quiere decir que la curva es brusca, ¿no? Porque se parece más a una circunferencia si es más pequeña, más pequeño el radio, ¿no? Que es el concepto que ven ustedes en AutoCAD, ¿no es cierto? Bueno, yo me olvidé un poco cómo se ocupa el AutoCAD, sí. Pero la idea es que ustedes lo aprovechen, porque igual sirve en este caso para el currículum. ¿O no? Sí, profe, todo ayuda. Sí. Sí, porque después lo pueden Ahora colocar. estamos avanzando 3D. Sí. ¿Y cómo es el dibujo en 3D en AutoCAD? ¿Fácil? Sí, fácil. Hay que aprenderse los comandos, ¿no? Ya. Porque yo a veces igual dibujo en 3D, cuando quiero hacer un dibujo en 3D, pero no lo hago en AutoCAD. Pero no he tenido mucho tiempo de estudiar el programa así. Ya. Se llama el ese que está ahí. A ver, lo voy a abrir chiquitito, que ese. ¿Lo ven o no? Ah, el de Autodesk. Sí. La misma página de AutoCAD. No, esa no, profe. ¿Ah? Es más pro, ¿no? No, pues igual, pues si son igual de pesados, pues el AutoCAD, ¿cuánto pesa? ¿8 GB o no? ¿8 o 9 GB? ¿El peso? Como por ahí. Sí, pues esto pesa lo mismo, pues. Mira, si usted va a la parte de arquitectura, hay dos programas que utilizan la arquitectura. El que domina principalmente la arquitectura, bueno, hay más programas, sí, pero como dos de Autodesk, a eso me refiero. Si yo voy al Autodesk, tiene dos programas, que es el AutoCAD y el 3ds. Ya, ¿para qué ocupan el AutoCAD? El AutoCAD, como saben, ustedes lo ocupan para hacer los planos, pues, ¿no? Pero el Autodesk lo ocupan en este caso para mostrar, por ejemplo, la fachada de algo que quiero construir. Porque la ventaja que tiene es que yo le puedo colocar materiales. Por ejemplo, si yo quiero acá algo sumamente básico, yo sé lo más básico de esto. Por ejemplo, si quiero dibujar una caja, le hago ahí. Y ahí tengo la caja dibujada. No sé cómo dibujan en AutoCAD usted una caja. Ah, no, no es tan fácil. Ah, no es tan fácil. O si queréis dibujar un cilindro, no sé, pues ahí lo dibujé para el lado y lo tiré para arriba, no, ahí. Y esto lo podéis rotar acá. Pues. Bueno, aquí está medio complicado para rotar, siempre se recomienda que vaya a una vista para rotarlo, por ejemplo en esta. Con eso yo lo roto. Y esto lo ocupo yo para hacer animaciones.
Cuando veamos dinámica, yo tengo alguna animación acá en esto. Pero de forma a nivel usuario nomás, pues yo cuánto domino con el 1% de este programa nomás. Porque acá, por ejemplo, acá yo tengo esta parte. Entonces esta parte, no sé, pues si yo quiero hacer que, no sé, pues, yo quiero hacer que esto se mueva, yo esto lo puedo mover acá. Y por ejemplo lo muevo ahí, lo coloco en la N, y acá, por ejemplo, yo puedo hacer que estos... Ya, y eso fue una animación, pues. Se mueve. Para eso sirve, para hacer animaciones. Para eso lo ocupo yo, para hacer animaciones. Con eso hace los videos entonces, profe. Sí, pues con este hago, ¿se acuerdan cuando había el de los vectores? Que hacía que girara el vector, con este lo hago, con este programa hago eso. Buena. Aunque creo que el AutoCAD también pueden hacer animaciones, pero como el programa no está hecho para animaciones, lo que parece que tienen que agregarle una intención. ¿Ya? Porque el fuerte del AutoCAD, ¿qué cosa es el fuerte del AutoCAD? El fuerte del AutoCAD son planos, pues, ¿no? Sí, pues. Plano y principalmente para eso fue construido inicialmente. Y obviamente tiene algunas intenciones que creo que también se puede animar, pero parece que es más complicado. ¿Ya? Y también se puede hacer 3D como hicieron ustedes, pero también es más complicado para dibujar en 3D con este no, pues, y este es para hacer modelación, pues para hacer modelado en 3D. Para eso es, pues, es para modelar algo en 3D. El otro no, pues el otro tiene otro fin, pues, ¿no es cierto? Y ahí el 3DS tiene otro, pues tiene otro, no sé, para mecánica, el invento creo que es de mecánica, no sé si me equivoqué de nombre. Y hay otro que también hay otro que es para hacer animaciones, que es el Maya. Y todos esos que son para hacer animaciones son los que hacen los monitos animados, por ejemplo, Frozen lo hacen con esos programas. Pero obviamente ¿no? le agregan otras cosas para poder hacer la animación, porque y unos computadores terriblemente grandes para poder hacer el render. Porque imagine Frozen para ver cuál es la malla, en este caso la malla que tiene la cara del personaje, tiene infinitos puntos, ¿no? Entonces todos esos puntos cuando ya hacen el renderizado, hay una computadora que tiene que calcular todos esos parámetros. Ya estamos muy conversador. Vamos a la acción entonces. Ya. ¿Qué es lo que dan aquí? Dice, una rueda de 40 centímetros de radio cambia su velocidad de 2000 RPM a 3500 RPM en 6 segundos. ¿Qué es lo que creen ustedes que debo hacer acá? ¿O no se le ocurre nada? Calcular aceleración angular y aceleración tangencial. Ya, perfecto. Pero para calcular la aceleración angular, la pregunta es esta. ¿Qué tengo que hacer con estos niños que están acá yo? Habría que ver la ecuación que corresponde, ¿no? La velocidad No. hay que transformarla. Hay que transformar las radianes sobre segundo. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una velocidad angular, que sería la velocidad angular inicial, que es la primera que se da, que serían los 2500 RPM. ¿Esa o no? Dice 2000 ahí, profe. Perdón, 2000. Sí, yo me traspapelé donde vi el otro que era 500, y por eso me traspapelé. Ya, 2000. 2000, espérense. Necesito la flecha acá. Ya, 2000. Entonces, estos 2000 sería en este caso la frecuencia. Entonces, esa frecuencia es de 2000 RPM. Me lo olvidé, tengo que colocar con fracción porque si no, el Word cree que es otra cosa. Ya, y aquí tengo que convertir esto, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se convierte, no? La revolución debería quedar abajo, ¿no? Ya. Una revolución son 2 pi radianes. Ya, 2 pi radianes. Y 1 minuto 60 segundos. Y 1 minuto 60 segundos.
Ya, lo que pasa es que la otra es lo mismo, entonces voy a copiar esto mismo para agilizar un poco el proceso. Lo único que acá no es inicial, pues es velocidad angular, no. Y no es 2000, es 3500, ¿no? ¿Se entiende eso, no, chicos? Sí, profe. Ya. Y ahora esto yo lo llevo a una calculadora. Entonces acá yo coloco los 2000 y esto lo multiplico por una fracción equivalente a 1, donde arriba tengo el 2. Recuerden que el pi, ¿cómo se coloca el pi en la calculadora? ¿Recuerdan? El shift y esa tecla, ¿no? Y el X. Eso mismo. Bajamos acá y tengo un 1 abajo. Cerramos, colocamos la otra sería el 1 dividido en 60, ¿no? Ya presiono el igual y la calculadora lo entrega esto expresado en pi, ya, porque están en modo matemático. Entonces presiono esa tecla y ahí me lo entrega en la otra forma, que serían 209,44. Sí, profe, ese es 209,44. Ya, y eso se mide en radianes sobre segundo. Aquí dice. Ahí está. Y entonces acá estiramos un poco esto para que se alcance a ver no tan así. Ahí sí. Ya. Y acá sería lo mismo. Lo único que tengo que cambiar es 2000 por 3500, porque la conversión es la misma. Entonces voy acá y ahí me desplazo con esa tecla, me voy moviendo. Y ahí lo bueno de esta calculadora es que ahí yo puedo borrar y en este caso copiar los 3500. Y la otra, la MS, para hacer eso es más compleja, ¿no? No se puede hacer así como lo hizo, ¿no? Porque el cursor no es una línea vertical. El cursor de la otra no es una línea vertical. Es una línea horizontal, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, al tener el cursor de forma de línea horizontal, lo que hace es que no puedo yo escribir entre medio. Por ejemplo, ahí. Lo que hace cuando quiero escribir entre medio que cambio el número, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero escribir entre medio ahí el 1, lo que voy a hacer es cambiar el 0 por un 1. ¿Ya? En esa, si yo quiero en este caso modificar algo, alterar algo acá, tenía que haber apretado la tecla Shift y Del. Y ahí aparece lo que es Insert, para insertar. Por si acaso. Ya, pero ahí es medio enredado también para borrar. Ya, pero es un enredo ahí, en este caso, modificar cosas en ese otro modelo que es más antiguo. Ya, entonces aquí presiono ese, da 366,52. Dígame. El water. El water. Ya, 366,52. ¿Y a usted le hacen clase con tableta digitadora o no? El profe de electricidad creo que hace con eso. ¿Ya? ¿Y cómo se ve? ¿Se ve bien o no? Sí, cambia, revisa incluso hasta la letra. Sí. ¿Se ve más bonito? Ni tanto porque igual es la letra del profe. Ya. Pero igual tiene buena letra. Bueno, si el profe tiene buena letra, le queda bonito. Sí, pues si no, no se entiende. No se entiende exactamente. Al que he visto yo que le queda bonito al Julio Profe. Julio Profe cuando escribe con tableta digitadora le queda bonito. Aceleración angular sería. YouTube, el profe, ¿cierto? Sí, el Julio Profe, el youtuber. Po. No sé si han visto videos de ustedes, pero una de las características que tiene es la letra. Él tiene muy buena letra. Es como que dibuja bonito. Ya. Y acá yo debo seleccionar una ecuación. Entonces yo debo seleccionar una que tenga la velocidad angular inicial. Todas tienen velocidad angular inicial, pues, ¿se acuerda ahí? Sí.
La de abajo igual. Todas. Que tenga la velocidad angular, la otra velocidad angular, pues esa. Ya, esas dos son las que estoy seleccionando. Y bueno, esta también. La de arriba es la única que no tiene, ¿no? Que tenga tiempo. La T. La de arriba, la segunda no tiene. Entonces ahí yo trato de marcar ahí todo lo que son números también. Tiempo dije, ¿no? Sí. Ya. Ya, entonces ahora. Tiempo, esta también. Falta de aceleración. Y aceleración, sí, que tenga aceleración. La de arriba. La de arriba. Ya marco todo esto hasta ahí. Bueno, aprovecho de marcar el igual también. Y esa es la aceleración. Y esta de abajo no tiene aceleración, ¿no? No. Ya, entonces, la única variable que no se posee ni como incógnita ni como dato es el desplazamiento angular, como se vieron. Todas las que tenían desplazamiento angular en este caso quedaron con un tic menos, ¿no? O con en este caso menos marcada, menos pintada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que quedó más pintada? La de arriba, ¿no? La tercera. La tercera. No, La pues. tercera ecuación. La tercera ecuación, me equivoqué de ya, pero no importa, lo hago así, ¿no? La tercera ecuación es la que está más pintada, pues. Tiene todo pintado, pues, ¿no? Tiene más variables en este caso que son datos del problema. Sí. Entonces esa sería la que debo Encontraríamos trabajar yo. aceleración. Sí, sí, para encontrar la aceleración. Pues. Claro. Entonces la tercera, como dice su compañero, la selecciono. Ya, y ahí en este caso yo ahora Reemplazo. reemplazo. ¿Cuál es la incógnita? La aceleración. Sí. Entonces la pinto de rojo. Ya, entonces la velocidad angular final sería esta. Entonces lo que debemos hacer ahora, en este caso es reemplazar, pues esa se reemplaza ahí. Y ahí la colocamos, ¿no es cierto? Y esta de acá, en este caso la reemplazo donde aparece esa simbología. Que sería yo, ¿no? Y resulta que el tiempo, que es el 6 segundos, se reemplaza la letra T. Y así es simple. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que vimos antes, pues, no? Pero ¿cuál es la diferencia? La simbología. La simbología. No me está tomando, y voy a tener que escribirnos entonces. 6 segundos, no sé por qué. Ya, 6 segundos. Y en este caso ahora empiezo a despejar. Tengo que despejar la aceleración angular. Esa. Ya, entonces, pregunta. ¿Cómo empiezo a despejar aquí? La velocidad angular sub cero. ¿Ya? Que son los 209. Pasa restando. Ya, entonces vamos a copiar esto mismo acá. Y lo movemos acá, pues lo pasamos restando. Y el más de acá no es necesario. Profe, ahí Dígame. pasa restando que está Porque está sumando. a la incógnita. Sí. Ahí. Que mira, realmente eso no es lo formal. En este caso, en este caso de forma matemática. Mira, recuerda lo siguiente. Por la multiplicación. Sí, sí, pero mira, te voy a explicar algo chiquitito que casi nadie lo hace. Por ejemplo, esto. Ya, por ejemplo, el 3 para acá pasa restando, ¿no? Sí. Ya, entonces lo que se dice es que yo debo en este caso restarle 3 a ambos lados. Si hago eso, la ecuación sigue manteniendo los mismos valores, ¿no? Sí.
Entonces le resto 3 acá y la ecuación sigue manteniendo lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando resté 3? La incógnita que La hay. incógnita que X va a quedar sola. Y acá en este caso va a dar menos 2, ¿no? Y ese es el resultado. Menos 2. Esa es la forma formal. Así debiese hacerse. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa forma es más larga. Entonces nadie la aplica. Entonces lo que hacemos nosotros es que si está sumando pasa restando. Sí. Ya. Y acá restamos. Restamos esto, ambas cosas son en radianes sobre segundo, por lo tanto el resultado de la resta va a quedar en radianes sobre segundo. Creo que lo copié muchas veces. Ahí nomás, pues si tengo que resolverlo acá. Ya. Estaba emocionado copiando, weón. Ahí. Ya. Y eso lo metemos en la calculadora. Entonces, aquí, y colocamos en este caso los 366. Por ejemplo, esta es la ventaja del online, po, que el online yo les muestro a ustedes cómo voy colocando las cosas en la calculadora, pues, ¿no? En sala no podría hacer esto. El paso a paso. Sí, pues eso en la calculadora, ¿cómo se hace en la calculadora? Pues en sala no se podría hacer esto. Aunque yo creo que cuando vuelva, yo creo que voy a hacer clase en el computador y lo voy a proyectar en la pizarra nomás. Igual como lo estuviera diciendo por tiempo, ¿no? Porque probablemente cuando volvamos no creo que todos vuelvan. A no ser que la vacuna esté creada en esa fecha. ¿No es cierto? 157,08. Y eso se mide en radianes sobre segundo, ¿no? Profe, entonces, incógnito después pasaría al otro lado, como para... Y lo puedo dar vuelta esto. Pasa dividiendo. Sí, Lo puedo dar vuelta. Si a mí me causa una extrañeza esto que quede así, primero acá yo podría, en este caso, la incógnita pasarla atrás, pues, ¿no? sí, Y es lo mismo, ¿no? Es una propiedad conmutativa, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Y lo otro que podría hacer, en este caso, es girar la ecuación, pues. Como rotarla, ¿no? Es decir, lo que está a la izquierda, lo escribo a la derecha, pues, ¿no? ah, Y lo que estaba a la derecha, lo escribo a la izquierda. Sigue siendo lo mismo de arriba, por lo que cambié el punto de vista de la ecuación, no, pues, ¿no? sí, ¿Sí o no? sí. Y ahora, en este caso, ahora yo digo, ahora puedo despejar esto, porque ahora está de una forma más amigable. Entonces el 6 pasaría dividiendo al Pasaría dividiendo. 6,08. Sí. Ahí pasaría dividiendo. Y bueno, aquí podemos ver qué pasa con la unidad de medida, pues. Si quieren podemos sacar la unidad de medida para afuera, pues, ¿no? Ahí no quedaría en radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no, profe? Así va a quedar, pues. Porque este radial lo puedo sacar para afuera, ¿o no? Sí, Y el segundo lo tengo acá. También lo saco para afuera. claro. Esa es la magia que me gusta del Word, cuando no me he dado cuenta que tenía esta magia. De que uno puede ordenar así, puede copiar, sacar las cosas para afuera, o copiar algo, colocarlo sobre la simbología. Bueno, esa es la magia que encontré que tiene el Word. Ya, acá yo puedo resolver esto que está acá. ¿Es una división o no? Sí, Ya, lo puedo escribir como división también. Es decir, recuerden, eran radianes sobre segundo. Y esto era dividido, ¿no? ¿De dónde tengo el dividido acá? Arriba está. Dividido en segundo era, ¿no? sí, los Ya. segundos del 6. Sí, pues eso era lo mismo que estaba antes, ¿o no? Estaba escrito de otra forma antes, ¿no? Sí, Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Acá tengo un 1, ¿no? sí, Yo este lo puedo transformar en multiplicación, pero esto lo invierto, pues. Coloco el 1 arriba y el segundo abajo, ¿no? Pero para multiplicar fracciones, yo lo que multiplico segundo con segundo,
que haría acá segundo por segundo. Obviamente ya no existe este porque ya lo borré. Y arriba multiplico en este caso 1 por radian, que haría radiano, ¿no? Entonces acá me queda segundo por segundo, segundo al cuadrado. Y ahí quedó lo que decía su compañero, que la unidad era radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no? Sí. Ya, entonces ahora yo divido esta cantidad en 6 y ahí tendría la aceleración angular en radianes sobre segundo al cuadrado. Ahí está la explicación de la unidad. Si se confundió un poco con la explicación de la unidad, no tome en cuenta eso. Si usted sabe que la aceleración angular se mide en radianes sobre segundo al cuadrado, no tome en cuenta lo que acabo de explicar, porque lo que acabo de explicar es solamente cómo al final llegamos a la unidad radian sobre segundo al cuadrado, ¿no? No sé si alguien me dice cuánto da eso. Que sería 26.18 o 18. Sí, 26,18. dividido en 6, ¿no? Ya, y esto es 26,18, me dijeron ustedes. Sí. 26,18 radianes sobre segundo. Y ahí estaría, pues ese sería el resultado de la aceleración de angular. la aceleración angular. Ya, lo que hice acá fue el cálculo de la aceleración angular. Eso me olvidé de eso también. Pues. Vamos a acercarlo acá. Y estos eran los datos de la aceleración angular. Ya, y abajo yo calculo la aceleración tangencial. ¿Se acuerdan cómo se calcula la aceleración tangencial? Velocidad angular por el radio. No. Está bien usted, pero se equivocó un poco de algo. Por el radio. La aceleración angular por el radio. Ya, ahí está la aceleración angular, los 26.18 que me dijeron ustedes. Sí. Ya. ¿Y el radio cuánto es? 40 era acá, ¿no? Sí. Veamos el encabezado. 40. Ya, pero la idea es escribirlo en metros. ¿Cómo lo llamamos a metro? Lo multiplicamos por una fracción equivalente a 1. Claro. Y sabemos que esto de adentro, en este caso quedaría, en este caso 100 centímetros, que es un metro, ¿no? Un metro, claro. Un metro. Por lo tanto, al final es 40 dividido en 100, que serían 0,4 metros, ¿no? Observe que acá se canceló el centímetro con el centímetro, y ahí quedó un metro, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál es la fórmula? La fórmula, ustedes me dijeron que la fórmula de la aceleración tangencial es la angular, esa aceleración tangencial, el angular por el radio. Esa es la fórmula. Y resulta que acá yo tengo que reemplazar, no. Yo quiero saber la aceleración tangencial, reemplazo aquí y reemplazo acá. Aquí en la alfa reemplazo lo que vale alfa. Y ustedes me dicen, ¿cuánto vale alfa? Resulta que esto es lo que vale alfa. Eso. Por tanto, eso yo lo tomo y lo reemplazo ahí. Esto es lo que hablaba, pues yo miren la magia del Word. Yo esto lo copio. Aquí le digo, usted eso tiene que copiarlo y tiene que pegarlo sobre la simbología que corresponde, que es la simbología alfa, ¿o no? Yo ahí me posiciono sobre el alfa y ahí yo lo pego sobre la letra. Y ahí queda automáticamente lo que equivale, ¿no? Claro. Y lo mismo acá, pues el radio vale 40 centímetros, pero casi siempre me lo piden en metros sobre segundo al cuadrado. Eso yo obviamente en la prueba voy a tener que pedirlo en algo. Entonces lo coloco sobre lo que equivale, que sería 0,4. Y acá yo resuelvo esto. Entonces hago el mismo tema con la unidad de medida. Pues esta la puedo sacar y la dejo acá afuera. La dejo ahí. Y obviamente esta quedó multiplicada por la otra unidad que es metros, ¿no? Ahí, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el metro
Esto realmente es metro partido en 1, ¿no? ¿No es cierto? Entonces ahora te multiplica los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo. Es decir, eso con eso. Y esto con esto. Ya. Arriba sería radián por metro. Obviamente ya no existe el metro ahí. Y abajo sería segundo al cuadrado por 1. Sería segundo cuadrado. Resulta que el metro toma el lugar del radián. Y aquí el radián se autoelimina. Porque el radián es metro sobre metro. Recuerde que así se define. Y ahí quedaría en este caso el resultado en metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, acá resuelvo. Serían 26,18 por 0,4. Y ahí me va a dar el resultado que ando buscando yo en... Y eso por 0,4. 10,47. Vea usted si le da lo mismo. Sí, profe, correcto. Ya, y ahí tendría la aceleración tangencial. Todo lo que es tangencial se obtiene multiplicando la cantidad angular por el radio. Es decir, aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Y recordemos que el desplazamiento angular tiene su sinónimo, llamemos sinónimo, que en el circular sería el circular se llama desplazamiento angular y en el rectilíneo se llama distancia, que sería el arco, ¿no? Sí. Entonces por eso que acá se habla que el arco es en este caso es el desplazamiento angular por el radio. Ya, y pasamos al número 2, que es el otro que tenía preparado para hoy. Dice que una rueda de 70 centímetros de radio gira a 3000 RPM y en un tiempo de 20 segundos alcanza a dar 1500 revoluciones. Pero me faltó la pregunta. Determine la aceleración angular y la aceleración tangencial. Ya vamos a hacer lo mismo que arriba. Estoy escribiendo, me cambié de letra. Datos para calcular la aceleración angular. Ya, entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el radio, que acá no lo voy a ocupar, que son 70 centímetros, y en metros no voy a hacer para que haga la conversión, porque sabemos que para pasar de centímetro a metro divido en 100, pues serían 0,7, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Esa velocidad, esa frecuencia que está ahí, ¿qué corresponde? ¿La velocidad angular inicial o la final? ¿Qué creen ustedes? Inicial. Inicial. ¿Y ahí cuánto es? Serían los 3000 RPM. Hay que transformarlo. ¿Y cómo se transforma? Se multiplica en este caso un radián, que son 2 pi radianes una vuelta, y un minuto son 60, ¿no? Pero para hacerla más rápida yo la tengo arriba, ¿no? La copio, ¿no? Porque eso, toda esa fracción sería el factor. Y ahí coloco la calculadora 3000 por eso. Ya, entonces acá dice que son 2 pi. Bajamos y abajo viene un 1. Cerramos, abrimos. Viene ahora una fracción. Y sería 1 dividido en 60.
Serían 314,16. Radianes sobre segundo. Entonces aquí yo me muevo para acá para que quede más visible. ¿Qué más tenemos? El tiempo. $20 segundos. Ya. Las revoluciones. A ver caso entienden el concepto. Las revoluciones, ¿a qué cosas las puedo llevar? A la aceleración. No. Las revoluciones son las vueltas. Pero no confundir revoluciones con RPM, no. Las RPM son las vueltas en minutos. Las revoluciones son las vueltas, sin tener el tiempo. Las vueltas, ¿a qué magnitud angular las puedo asociar? ¿A aceleración angular, a velocidad angular o a desplazamiento angular? Desplazamiento. Desplazamiento angular, que sería la teta, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿cómo lo hago para llevar los desplazamientos? Tendría que... ¿Que amplificarlo por qué? Se divide por el tiempo. No, tengo que transformarlo nomás. Yo puedo transformar de revolución a radianes porque el desplazamiento se mide en radianes, ¿no? Ah, sí. Una revolución, Sería... 2 pi radianes. 2 pi radianes. Y eso lo meto en la calculadora. Bueno, si quiero que la calculadora para hacerlo más rápido, borro eso, miren. Ahí me quedo, pues 2 pi partido en 1 es, ¿no? Y aquí modifico este valor, pues 1500. Y me da 94, 24, 78 veces, ¿no? 94, 24, 78 era, ¿o no? Radianes. 78 aproximado. Aproximado, ¿no? Ya, entonces acá, ¿qué es lo que quiero saber yo? La aceleración angular. Ya, entonces ahora yo tengo que buscar una fórmula. Ahí. Y yo debo seleccionar una para calcular la aceleración angular. ¿Qué debe tener? Debe tener velocidad angular inicial. Y como vimos, todas tenían velocidad angular inicial. ¿Qué más debe tener? Debe tener el tiempo. Sí. Y debe tener desplazamiento angular. Y aceleración. Ahí. Y aceleración. Pero aquí en la de arriba me había faltado marcar este otro tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, bro. Ya. Y acá me falta marcar la aceleración. Es decir, se dan cuenta, todas las que tengan velocidad angular final son las que quedaron menos pintadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que quedó más pintada? La primera, la de arriba, ¿no? Esa. Y aquí yo calculo la copio dos veces porque en la segunda voy a tener que reemplazar. Entonces en la segunda yo debo definir cuál es la incógnita, la aceleración alfa. Recuerda que esta en algunas partes aparecía como un medio, es lo mismo, ¿no? Entonces acá yo a todas estas los protejo con un paréntesis porque obviamente toda la simbología va a ser cambiada por un número. ¿Cierto? Por un número, por una cantidad equivalente, ¿no? Y aquí, el tiempo. Ya, entonces ahora yo reemplazo.
Por ejemplo, acá, lo que es el desplazamiento angular es esto, ¿no? Son los 9.424,78, que era un resultado aproximado. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Ya, ¿y la velocidad angular inicial cuánto vale? Vale 3,14, o sea, 314,16. Ya, entonces, radianes sobre segundo. Y vamos a estirar esto un poco acá para que se note. Ya. ¿Y el tiempo? Son 20 segundos. 20 segundos, ahí están. Eso. Pero este se reemplaza en dos partes, ahí y acá, pues, ¿no? En esas dos partes. Y en este caso ahora tengo que desarrollar, pues. ¿Qué es lo que se puede desarrollar? Yo, por ejemplo, puedo desarrollar eso, ¿no? Resulta que acá yo puedo cancelar, no sé si se dieron cuenta, pero puedo cancelar el segundo, ¿no? Entonces eso quedaría en radiano, ¿no? $314,16 por 20, ¿no? $6.283,2, ¿no? ¿Lo calcularon ustedes? 6.002, ¿cuánto era? 83,2. Ustedes me dicen ya que lo tienen a la mano. Sí, profe. Y esto se mide en radianes. Ya, acá lo que podría hacer yo es ordenar esto. Pasar la aceleración hacia acá, ¿o no? Y resolver esto. 0,5 por 20 al cuadrado, ¿no? Se sabe que obviamente la potencia tiene prioridad antes que la multiplicación. Pero la calculadora sabe eso, ¿no? La calculadora entiende eso. Y eso daría 200. ¿Y 200 qué? ¿Saben cuál es la unidad o no? 200 segundos cuadrados. Exacto, 200 segundos cuadrados. Y la dejo con paréntesis ahí para que quede más amigable, ¿no? O sea, no se confunda la incógnita con la unidad, ¿no? Ya, ahora tengo que despejar alfa. ¿Qué es lo que tengo? Una multiplicación, ahí, una suma. ¿Quién tiene prioridad en el despeje? ¿A quién muevo primero? ¿El que está sumando o el que está multiplicando? Multiplicación. No, el que está sumando. Multiplicación después de la suma. Sí, o sea, en prioridad aritmética para resolver, ¿no es cierto? Para resolver, el que tiene prioridad es la multiplicación antes que la suma, ¿no? Pero como yo estoy despejando, es al revés. Cuando yo despejo es al revés. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Sí, se entiende. Entonces acá yo tengo una multiplicación aquí y aquí tengo una suma. El que está unido a la incógnita por suma pasa restando. Ese tiene prioridad porque yo estoy despejando, ¿ya? Recuerden, el despeje es al revés. Entonces lo muevo de acá y acá lo paso restando. Obviamente aquí ya el signo no interesa. La ando embarrando ahí un poco, pero no importa. Pero en el video queda registro, ¿no? De lo que se hizo. Ya, y ahora tengo que restar esto. A ver.
Serían 9, 141. 424,78, ¿no? Estoy resolviendo la resta que está del igual hacia la izquierda, ¿no? 6283,2. Y eso daría 3141,58. 3000, ¿cuánto era? 141,38. Sí. 58. 58. Ya que ustedes lo tienen a mano, yo no lo veo. Ahí, y en radianes, porque ambos estaban en radianes, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué debo hacer? Pasa dividiendo el 200. Ya, este que está en segundo cuadrado pasa dividiendo. A todo esto de acá. Ahí. Y en este caso, lo que puedo hacer acá es como extraer hacia afuera la unidad. Eso voy a hacer. Para no confundirse. ¿Se ve para que queden los números? No. Y dejo afuera la unidad. Radianes y segundo al cuadrado. Y en la calculadora ingreso esto nomás, de acá. Ah, aquí hice. Ah, no, pues ahí, aquí lo resuelvo. Ya, ¿cuánto da eso el 31.040? Pero eso parece que estaba. Sí, y eso lo divido en 200. ¿Serían 1571? Sí. Radianes sobre segundo al cuadrado. Y ahí tendría la aceleración angular. Entonces ahora yo para calcular lo otro, que sería esto, la aceleración tangencial sería lo otro. Entonces los datos que tengo es que tengo la aceleración angular, que serían los 15,71 radianes sobre segundo al cuadrado. Y tendría el radio. Sí, el radio necesito acá. ¿Cuánto vale el radio? 0,7 0,7 metros. Ya, ahí estaría. Ya, ahí tendría lo que es la aceleración tangencial. Y acá obviamente lo que quiero buscar es la aceleración tangencial, lógicamente. Ya, y la fórmula es esa, ¿no? La copio acá nuevamente. Y reemplazo la aceleración angular y reemplazo el radio. Ya, entonces recuerden que el metro ocupaba el lugar del radián, entonces queda en metros sobre segundo al cuadrado. Y multiplico en este caso los números acá. Vamos a hacer eso mejor, vamos a hacer ese paso acá. Entonces acá yo lo traigo para afuera. Y el metro también para afuera. Se puede hacer eso porque hay solamente multiplicación ahí, ¿no? Eso no se puede hacer. Ya, entonces aquí le coloco en paréntesis mejor para... Y aquí coloco era metro esto, ¿no? Entonces, como vimos acá, este metro pasaba multiplicando lo que era el radián. El que está arribita, ese.
Pero lo que hace el metro es como absorber al radián, porque el radián en sí no hay nada ahí, po. El radián se formó de una división de un metro por un metro. Y ahí quería metro sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí me dicen ustedes cuánto da esto. 11,9. Ya no lo voy a calcular nada yo, ahora le voy a creer a usted. ¿Ya? Ah, no es siempre bueno. 11,9 le dio. Aproximado. Porque da 10,997. Sería 11, pues entonces. No 11,9, ¿no? ¿Está seguro? Sí, pues no. No sé si lo hizo usted. No, pues según lo que me está diciendo usted, pues. Sí, pues aquí el resultado son 10,997. Mira, Sí, 10,997. Si a eso yo le resto 11, ¿cuánto te da? No importa el signo que te dé, ya esto lo vamos a colocar en valor absoluto, ¿ya? Lo vamos a colocar en valor absoluto, ¿ya? Cosa que la diferencia sea positivo, ¿no? ¿Oh, tengo valor absoluto por aquí? Ya. La diferencia sea positiva. Te da 0,003, ¿o no? Sí. Ya. Y usted me había dicho otra cosa. Se enredó con los números. 11,9 me dijo, ¿no? Sí, leí 11,9. Entonces sería 11,9 menos 10,997. Y te da 0,903. Entonces, De aproximación. sí, pues entonces, obviamente esto yo lo puedo aproximar a 11. Porque esta aproximación es así, estoy muy lejos, ¿no? Pero el de arriba no estoy lejos, estoy cerca. Eso pues, ¿cuánto eso? Es menos de una milésima, ¿no? Y la milésima la tendría por ahí, ¿no? Esto sería bastante cerca del resultado que tengo acá. El resultado que coloqué, el 11, está muy cerca del resultado real, ¿no? Sí. El tema que aquí cuando está extremadamente cerca. O sea, visualmente, lo que a mí me ha pasado en este caso visualmente, a veces yo digo, no, pues no puedo aproximarlo así. Porque el 11 es un número que es mucho más grande que el 10,997, ¿no? Entonces lo dejo sin aproximar, digo. ¿Me cachai o no? Entonces yo pienso que si yo dejo el resultado sin aproximar, es un resultado más cercano al real que si lo dejo aproximado, porque para mí mentalmente yo veo que al aproximarlo queda un resultado mucho más grande que el que calculé. Pero es un efecto mental, no es así. De hecho, el resultado aproximado es más cercano que si lo dejo sin aproximar, ¿no? exacto. Porque si yo digo que sería, no sé, pues si lo dejo si yo saco la diferencia sin aproximar, quedaría un resultado mucho más lejos que del aproximado. ¿Ya? Es un efecto que creo que la mente nos engaña a veces.